Cordial saludo para todos, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Eh, Queremos brindarles un saludo a cada uno de ustedes que nos regalan este espacio para acompañarnos y meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos regalas esta mañana de poder conectarnos a través de este medio para meditar unos cortos minutos, Señor, en tu palabra. Háblanos, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a todos nuestro saludo reiterado. Quisiera que nos acompañaran al libro de Lucas, el capítulo 10, la parábola del buen samaritano. Creo que esta parábola, de una u otra manera, la gran mayoría la hemos escuchado. Hemos escuchado esta parábola y es bueno que retomemos algunos puntos que son esenciales en esta parábola. Dice el capítulo 10, versículo 30. Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Bueno, el recorrido de este hombre es de Jerusalén a Jericó. Entonces, lo más probable es que esta persona efectivamente sea judía. Este territorio no era muy estaba en las mejores condiciones para que fuese transitado. Sencillamente este territorio evidenciaba que había muchos lugares donde cualquier persona podría sufrir cualquier tipo de robo o daño, y efectivamente así sucedió. Describe la Biblia: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Los ejemplos que Jesús está colocando describen las posiciones de hombres que se supone manifestaban religiosidad. En este caso, un sacerdote. Sacerdote era, a lo largo de la historia, era un representante de Dios. Muchos sacerdotes, el papel del sacerdocio era una característica o era un reflejo del papel de Jesús en esta tierra. Se supone que entonces debería manifestar la obra de Dios, pero la Biblia describe que precisamente vio a uno de sus colegas, bueno, no colegas, hablo mejor, a uno de sus compatriotas, a otro judío, y decidió seguir de largo. ¿Qué razones tendría para seguir de largo? Bueno, no sé, estaba ocupado en sus diferentes tareas, pero decidió seguir de largo y no extender la mano a uno que lo requería. Describe la Biblia entonces que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Bueno, efectivamente un levita que era, por así decirlo, miembro de la misma tribu, que efectivamente representaba la espiritualidad de la nación. Los levitas habían sido distribuidos a lo largo de toda la tierra, de todo el territorio judío, precisamente para guiar al pueblo espiritualmente, para ayudar. Eran miembros de esta familia y eso implicaba que parte de su función era precisamente extender la mano. Y aquí también, entonces, pasa un levita. También podríamos aseverar que judío. Y lo que ocurre aquí entonces es que se dio la oportunidad para ayudar, pero no sucedió así. No se dio así. También mirándolo, dice la Biblia entonces, que siguió de largo. Bueno, el relato sigue señalando que acercándose, pero un samaritano que iba camino vino de cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Bueno, un samaritano se describe de las personas que eran habitantes de Samaria. Samaria había sido, digamos que la ciudad principal del Reino del Norte. Y esta ciudad, aunque inicialmente había sido judía, aunque inicialmente había sido parte del pueblo de Israel, digámoslo así, en una lucha contra los asirios, ellos, digamos que mezclaron miembros de esta nación con sirios, con asirios, y esto específicamente con asirios, y esto implicó que los judíos consideraron ellos que los samaritanos no eran realmente
legítimos, por así decirlo. Bueno, esa fue una de las tristes razones por las que empezó a haber una marcada diferencia entre los judíos y los samaritanos. Es más, la Biblia describe esto, el mismo autor señala que, que, que no había una muy buena relación entre ellos. Parte de eso es la evidencia de la mujer samaritana, si ustedes recuerdan, que cuando Jesús fue a hablar con ella, estando allí en el pozo, ella le inquieta saber que un hombre judío le esté hablando a una mujer samaritana. Pero la pregunta sería, ¿de quién sería la resistencia? ¿De los judíos o de los samaritanos? En este caso, hay un samaritano que ve a un hombre necesitado. No le importa que sea judío, no le importa que sean aquellos que tal vez durante mucho tiempo los han rechazado. Sin importar quién sea, describe la Biblia que acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, los puso en su cabalgadura y los llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Entonces él dijo esto, y está hablando precisamente a un intérprete de la ley. La respuesta para Jesús es el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. ¿Qué mensaje tan directo de Jesús a un hombre que estaba interpretando la ley? ¿Sabes por qué? A la pregunta de Jesús, la pregunta del hombre está en el versículo 25, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Aunque el mensaje central no es exactamente la vida eterna, sino la misericordia, sí es a través de actos de misericordia como se obtiene la vida eterna. Y no estoy hablando de una salvación por obras, estoy hablando es que la verdadera religiosidad, la verdadera espiritualidad consiste en buscar la manera de poder ayudar a los que están a nuestro alrededor, a quien necesita una mano. Tristemente para los líderes en su momento, el prójimo sencillamente eran aquellos que hacían parte, tristemente, digámoslo así, de su propia nación. Pero mira, que ni siquiera su propia nación, siendo ellos, en este caso, el hombre herido que era de la misma nación, no recibió ayuda de sus propios compatriotas. Es más, ni siquiera de los mismos que practicaban o enseñaban la religiosidad. Qué marcada diferencia hay entre lo que decimos y lo que hacemos, entre nuestras palabras y nuestros actos, entre lo que pensamos y lo que actuamos. Es que de eso se trata el cristianismo, de poder extender la mano a quien lo requiere, de que a través de esos actos de amor el mundo pueda conocer acerca de Dios, que pueda conocer acerca de Jesús. Existen tantas maneras de ayudar. Este hombre, el samaritano, sin importar su actividad, en otras palabras, a qué se dirigía, cuál era su prioridad, decidió extender la mano, decidió cambiar de prioridades. Podría desplazarse tal vez a su trabajo, podría pensar que si llegaba tarde a su trabajo, podría ser expulsado de su trabajo. Podría pensar que no requería tiempo, que no tendría el tiempo suficiente para poder sanar a un hombre. Podría pensar que ya estaba al borde de la muerte, que lo que iba a hacer tal vez traería las mismas consecuencias para este hombre, la muerte. Sería un gasto de tiempo, de recursos, pero no pensó en nada de eso. Sencillamente extendió la mano, dio hasta donde pudo. Es más, la Biblia señala que después de llevarlo al mesón, allí le dio al mesonero dinero. Algunos argumentan que es un dinero aproximado de 15 días para que el hombre se recuperase y estuviese en condiciones. Volvería por él. Volvería por él. No solo lo llevó al mesón, sino que aún después estuvo al tanto de este hombre
que tanto requería una ayuda. El mundo requiere de una mano amiga. El mundo requiere de una mano que necesita ser extendida por nosotros que conocemos la bondad de Dios. Nuestro prójimo es todo aquel que necesita nuestra ayuda. Y estamos hablando de una ayuda que no necesariamente es económica, pero que aún económica es posible. Dios tiene la capacidad de darnos para poder ayudar, porque es Dios. Y su amor se manifiesta en la medida que nuestra mano se extienda. El amor de Dios ante el mundo se manifiesta en la medida que nuestra mano puede ayudar. ¿Qué somos hoy? ¿Seremos tal vez un sacerdote judío cuando el mundo requiere una ayuda? ¿Seremos tal vez un levita judío cuando el mundo requiere una ayuda? ¿Seremos un samaritano cuando el mundo requiere una ayuda? ¿Cómo estamos actuando? A nuestro alrededor hay tantas personas que requieren un mensaje de esperanza, requieren que vayamos, que los levantemos, que los llevemos a un lugar donde puedan vivir la experiencia de la recuperación, del amor, del perdón de Dios, pero dependen básicamente de los actos que nosotros podamos hacer. La palabra de Jesús a este hombre es: ve tú y haz lo mismo. Aquí está el mensaje práctico. Sí, efectivamente la vida eterna depende en gran medida de la manera en que nosotros tratemos a nuestro prójimo, aquel que nos hace daño, aquel que nos rechaza. Sí, no les dije que tal vez el samaritano hubiese podido decir acerca del judío, de la persona que estaba aquí, diciéndole: oh, tú eres judío, realmente no voy a actuar. Puede que después de esto entonces tú me sigas rechazando por ser samaritano y tú judío. Tal vez desprecies mi ayuda. Él no pensó absolutamente en nada de eso. Lo único que hizo fue brindar la ayuda a aquel que lo requiere. ¿Qué estamos haciendo nosotros que conocemos de las bondades y las misericordias de Dios? ¿Qué estamos haciendo en favor de otros? ¿Cómo podemos ayudar? Permítame leer un párrafo aquí que es interesante en relación a este asunto. Y termino con esto, vamos a orar. El dedicar toda energía a alguna obra aparentemente grande no es la tarea. Mientras dedicamos a los necesitados y privamos a extranjeros de su derecho, no es un servicio que merezca nuestra aprobación. Ninguna práctica egoísta puede servir la causa de Cristo. Su causa es la causa de los oprimidos y de los pobres. La causa de Cristo es la causa de los oprimidos. En el corazón de los que profesan seguirle se necesita la tierna simpatía de Cristo, un amor más profundo por quienes estimó tanto que dio su propia vida para salvarnos. Esas almas son preciosas, infinitamente preciosas, para que cualquier otra ofrenda que podamos llevar a Dios. ¿Qué es lo sencillo que podemos hacer? Ir por esas almas preciosas por las que Cristo entregó su vida. Lo ofreció todo Jesús, derramó su vida. Ellos están esperando que tú y yo nos convirtamos en las manos de Jesús. Amante Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos a hacer tus manos a un mundo que te necesita, a un mundo que requiere de ti, a un mundo lleno de esperanza que nosotros tenemos, pero que tal vez no ha llegado a cada corazón que tanto lo espera. Quédate con nosotros, oh Dios, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén.